Quiero el día de hoy permitirme tomar el pasaje de Nehemías, capítulo 1, que si bien quiero hacer una consideración a todo este capítulo, me voy a permitir solo leer el versículo número 4 que dice lo siguiente. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oramos. Te agradecemos, Señor, porque hoy nos permites poder acercarnos a ti con libertad. Podemos, Señor, el día de hoy sentir tu abrazo. Podemos sentir el día de hoy cómo tu mano nos está sosteniendo. Te ruego que en el poderoso nombre de Jesucristo podamos ser bendecidos. El día de hoy podamos ser afirmados en tu verdad y que podamos recibir una palabra que pueda activar nuestra fe, que pueda, Señor, edificarnos espiritualmente y que podamos el día de hoy abrazar a tu consejo. Te damos, Señor, toda nuestra gratitud porque nos permites poder estar delante de tu presencia y porque podemos, Señor, glorificar tu nombre en este día. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor. Amén y amén. La actitud es la respuesta que damos ante las noticias o los eventos que vamos experimentando. Una actitud puede ser positiva o una actitud puede ser negativa. Por mucho que queramos disimular, en algún momento hemos o podido expresar una buena actitud o una mala actitud. Se ha dicho que las actitudes marcan la diferencia. Y una mala actitud es muy parecido a un automóvil que no tiene parabrisas en un día de lluvia. Poner nuestra naturaleza por encima de la naturaleza de Dios es sumamente peligroso. Nuestra naturaleza es limitada. Existen muchísimas situaciones que no están en nuestro control. Y a menudo perdemos el control de las cosas. Ansiedad, nos sentimos estresados, angustiados, preocupados, comenzamos a buscar respuestas y sentimos que el mundo se viene a pedazos porque no tenemos el control de las circunstancias. Pero frente a una naturaleza deficiente, ante una naturaleza que está sufriendo los embates del pecado, frente a una naturaleza limitada como es la que cada uno tiene, no podemos pensar que vamos a tener el control de todas las cosas. Y ese momento en el que perdemos el control, en el que no sabemos qué dirección tomar, en el que nos sentimos contrariados, confundidos, desanimados, en el que sentimos que vino un golpe hacia nuestra vida y nos desequilibró, es ahí en donde tenemos más que nunca que confiar en nuestro Dios. A menudo sentimos que el control de las cosas deberían estar en nuestra mano. Pero podemos dormir tranquilos y podemos también vivir confiados. Pues bien lo expresa el salmista en el capítulo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es que cuando nuestra confianza está depositada en el Padre, entonces podemos descansar, ir al terminar nuestra jornada del día, apagar las luces de la habitación y pegar nuestra cara en la almohada y descansar después de platicar con Él. Y al levantarnos al siguiente día, podemos emprender con nuevas energías, con una visión fresca, pero sobre todo con la seguridad que Dios nos da para enfrentar el día a día. Debemos saber que el mundo está lleno de noticias, noticias buenas, noticias malas, pero no sé cuál sea la razón de que las noticias malas son las más populares. Las noticias amarillistas, las noticias que intentan persuadirnos, las noticias que están cargadas de sangre, las noticias que violentan, las noticias que causan un efecto desagradable en nuestra vida, se han hecho populares en los últimos años.
Hay quienes al leer el periódico lo abren y lo primero que hacen es buscar la nota roja. Algunos incluso llegan a expresar que las noticias del día no han sido interesantes porque no ha habido decesos, porque no ha habido personas que hayan fallecido. Hay quienes solamente leen ese apartado de la nota policíaca y que el resto del periódico es solamente como algo que ellos tienen que pagar para tener el derecho de leer lo que les está interesando. La noticia que Nehemías recibió era una noticia terrible. En Jerusalén, su tierra natal y la tierra natal de sus padres y seguramente de su familia, había una crisis crónica y generalizada. Pero ¿cuál es la actitud que enfrentó Nehemías ante la mala noticia que recibió en ese momento? Y por lo menos podemos nosotros considerar algunas características de este hombre frente a la noticia que impactó su corazón en ese momento. El texto señala que él tuvo un acercamiento con algunos de sus hermanos, varones de la ciudad de Judá, y cuando tuvo la oportunidad de estar ahí con ellos, les preguntó acerca de la cautividad de Jerusalén. Tenemos que puntualizar que Nehemías era un hombre de Jerusalén, pero que gran parte de su vida la vivió dentro del territorio medo-persa. Había sido exiliado el pueblo de Jerusalén y quien estaba oprimiendo al pueblo de Dios había seleccionado de entre ellos a los más destacados, a los jóvenes que pues tenían como que la capacidad o que se veía que en ellos había un talento. Así que de lo mejor que se seleccionó, Nehemías estaba dentro de ellos y comenzó a recibir formación. Era un hombre que ocupaba un puesto sumamente importante en el palacio. En ese entonces el rey Artajerjes I Longimano gobernaba en la ciudad y Nehemías estaba muy cerca del rey. Era alguien que se encargaba de la seguridad real, un hombre de la máxima confianza del rey. Su puesto era ser un copero del rey. Era alguien quien tenía un acercamiento constante con el máximo jerarca de aquel imperio. Nehemías no era cualquier persona, era un hombre que había sido capacitado e instruido en la escuela de aquel tiempo, y no era cualquier escuela, era una escuela que en verdad tenía el propósito de fomentar la calidad, de desarrollar el potencial de los hombres y las mujeres que eran convocados y llamados para el servicio del palacio real. Nehemías era un hombre instruido, era un hombre que había alcanzado una posición respetable. Nehemías era un personaje importante y conocido, popular dentro del palacio del rey. Nehemías, pudiésemos decir lo que era el segundo a bordo de aquel gran navío. Y cuando él tiene este encuentro personal con Ananí, su hermano, que venía de Judá, y un grupo de hombres, hermanos suyos, él preguntó sobre la tierra que le había visto nacer, sobre aquel lugar en donde sus padres habían sido sepultados. A pesar de la posición y de la popularidad y de lo que él había alcanzado en aquella tierra extraña, Nehemías no había perdido el piso. Era un hombre humilde y un hombre sensible ante la necesidad. Era un hombre que no había olvidado su tierra de origen. Un hombre que apreciaba las raíces que le vieron nacer. Era un hombre que a pesar de la distancia no había perdido el amor hacia su ciudad. Era un hombre que tenía preocupación por las cosas de aquella nación. Él se encontraba en comodidad, él estaba disfrutando de los manjares del rey, él se encontraba en una posición tranquila, él estaba, en pocas palabras, bien.
Pero cuando escucha la noticia de labios de sus hermanos, el corazón de Nehemías se estremece. Y la noticia fue que había un gran mal en la ciudad. La tierra de Jerusalén estaba en afrenta. El muro había sido derribado y las puertas habían sido quemadas en fuego. Lo que vemos en los tiempos de Nehemías es que los muros de Jerusalén representaban el patriotismo. Eran utilizadas como forma de protección. Sin muros alrededor de la ciudad, no podían ellos evitar que viniesen pueblos a dañarles, a conquistarles, a robarles. Los muros, además de darle una identidad nacional, además de proveerles seguridad, los muros representaban un orgullo para la nación. Y por eso se menciona que habían sido afrentados, estaban totalmente desanimados, habían sido burla de todas las naciones vecinas. El muro de Jerusalén fue derribado y las puertas habían sido quemadas y destruidas. Esto causó en el corazón de Nehemías un dolor profundo. Pero lo que nosotros consideramos el día de hoy es la manera en cómo él enfrenta una situación y una noticia tan devastadora como esta. Lo primero que hizo fue escuchar. Puso atención hacia la necesidad que se estaba planteando. Escuchó detenidamente las palabras que estos hermanos suyos le estaban compartiendo. Cuán importante es aprender a escuchar, porque cuando aprendemos a oír las palabras de otros, podemos ser movidos a la sensibilidad y a la ayuda. Cuán importante es aprender a oír con detenimiento y con claridad lo que otros están expresando, porque lo que se nos está comunicando puede estar cargado de un gran cúmulo de sentimientos. Escuchar fue lo primero que Nehemías hizo, y después de escuchar las noticias pudo evaluar. Él dice que se sentó, no se precipitó ante la información que estaba recibiendo. Fue alguien sumamente inteligente. Él tuvo que meditar palabra por palabra, frase por frase. Tuvo que analizar lo que se estaba suscitando en aquel lugar. Tuvo que ponerle una pausa al tiempo y tuvo que hacer una pertinente evaluación de todas las cosas. Probablemente comenzó a mirar, comenzó a visualizar la situación en la cual el pueblo se encontraba. Comenzó quizá a hacer imágenes en su mente de todo el dolor que estaba siendo palpable en la vida del pueblo de Jerusalén. Y después de evaluar, después de pensar en lo bueno y en lo malo de esta situación, después de sumergirse en un tiempo pertinente de análisis, lo que hizo fue llorar. Expresó sus sentimientos, hizo duelo, y muchas veces nos encontramos en tiempos de duelo, tiempos de pérdida. De hecho, cada día podemos ir perdiendo algo en nuestro diario vivir. El duelo de Nehemías lo llevó a expresar sus sentimientos. Cuán importante es expresar en nuestra vida el dolor que nos está quemando y consumiendo por dentro. Cuán importante es permitirnos expresar mediante palabras, mediante articulaciones, mediante lágrimas. Pues se ha dicho que las lágrimas son las palabras que no podemos expresar a través de nuestros labios. Cuando sentimos que no podemos decir algo, cuando sentimos que el dolor y la angustia que nos está consumiendo por dentro no puede ser expresado de alguna otra forma, las lágrimas son esas mensajeras que nos ayudarán a aliviar el dolor y la angustia de un corazón cargado. Y esto lo llevó a ser empático ante la necesidad. El apóstol Pablo dice que hemos sido consolados por Dios para consolar a otros. El hecho de que Nehemías haya podido imaginar en su mente la condición y el dolor de otros, lo llevó a sentir ese mismo dolor, lo llevó a sufrir con los que sufren, lo condujo a llorar con los que lloran. Y bienaventurados sois cuando lloramos, porque de Dios recibiremos consolación.
La empatía es algo que va a generarse desde el punto del dolor humano. Cuando experimentamos el dolor, cuando sentimos en carne propia y comenzamos a ser consumidos por ese dolor que está dentro de nuestro ser, en nuestros tuétanos y en nuestros huesos, comenzamos a ser empáticos hacia los demás. Comenzamos a extender nuestra mano y ayudar a otros. Es importante que en medio del duelo, que en medio de las pérdidas podamos llorar. Podemos tal vez hoy estar frente a la pérdida de dinero, frente a la pérdida del trabajo. Podemos estar frente a la pérdida de un año escolar. Podemos el día de hoy tener la pérdida de una serie de actividades o dinámicas que veníamos realizando. Podemos tal vez encontrarnos ante la pérdida de las relaciones humanas. Podemos tal vez tener la pérdida de un estilo de vida. Podemos el día de hoy estar frente a la pérdida de la salud. Podemos encontrarnos el día de hoy frente a la pérdida tan terrible de un ser amado. Pero sin importar la situación en la cual nos encontramos, el dolor sigue siendo el mismo. El dolor sigue calando de la misma manera. El dolor sigue golpeando nuestra alma y lo más profundo de nuestro ser con el mismo ímpetu. Pero cuando lloramos, cuando padecemos, nos volvemos más empáticos hacia las necesidades de otros. Y esa empatía Dios la utilizará para que su nombre sea glorificado. Esa empatía será un instrumento de Dios para que con delicadeza seamos tomados y lanzados para consolar a otros quienes también sufren. Para que Dios pueda utilizar nuestros labios y nuestras manos, para que Dios pueda utilizar nuestras palabras y nuestras billeteras, para que Dios pueda utilizar nuestros pies y nuestros ojos, para que Dios pueda utilizar cada parte y miembro de nuestro cuerpo y que Él pueda usar nuestras vidas en el tiempo del dolor de otros. Y además vemos que Nehemías se permitió expresar sus sentimientos, pero también él se comprometió en el sacrificio a Dios y la Biblia dice que ayunó. Vemos que además del ayuno se vio esto acompañado de una búsqueda de dirección mediante la oración. Nehemías fue delante del Dios de los cielos. No era cualquier Dios, no era un Dios improvisado. El Dios de Nehemías tenía una identidad. Nehemías se acercó delante de la persona correcta. Nehemías quería tocar el corazón del Dios de los hebreos. Nehemías sabía que el Dios de los cielos era el Dios que le podía ayudar. Sentía que el control de las cosas se había perdido de su mano. No importaba la posición de Nehemías como copero del rey. No importaba la relación que tenía con un hombre influyente y el más importante del imperio medo-persa. No importaba la educación elocuente ni la capacidad que él había obtenido mediante la formación de tantos años. No importaba lo que Nehemías había alcanzado hasta ese momento. Él se dio cuenta que nada de eso era suficiente para hacer frente a una noticia devastadora. Él se dio cuenta que el control estaba fuera de sus manos. Y fue entonces que él fue delante del Dios de los cielos, aquel que no pierde el control de nada, aquel que mantiene todo en control, aquel que sabe hacer las cosas de manera perfecta, aquel que tiene los tiempos, aquel que ejecuta las cosas en su soberanía, aquel Dios de Nehemías, el Dios de los hebreos, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Jerusalén, es el mismo Dios en el cual hemos confiado. No ha perdido Dios el control de las cosas. No ha perdido Dios la batalla. Dios no ha perdido ni siquiera una sola batalla. El Dios en el cual Nehemías pudo expresar su clamor y su oración fue el Dios indicado. En el mundo pueden existir infinidad de dioses, pero solo uno es el verdadero. Y a él clamó Nehemías, al Dios de los cielos. Es el mismo Dios al cual clamamos en todo momento.
Nehemías comenzó a orar. Y la descripción de esta oración fue una oración de confesión. El versículo número 6 y el versículo número 5 dice: te ruego. Lo que comenzó a hacer Nehemías fue una rogativa. Comenzó a rogar delante de Dios y le dijo: Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, quienes retienen la instrucción de Dios, quienes ponen atención a las palabras y a la explicación de Dios para lo que deberíamos hacer en nuestra vida. Dios en la vida de Nehemías estaba muy presente. Nehemías, a pesar de que se encontraba lejos, rodeado de una influencia de idolatría, a pesar de que en donde él estaba no se adoraba al Dios de Israel, a pesar de que la mayor de las influencias en la vida de Nehemías no tenía que ver con la instrucción de la ley que el pueblo de Israel había recibido, pero a pesar de esa lejanía, Nehemías no olvidó quién era Dios. Tenía una identidad clara, conocía a la perfección el carácter de Dios y le llamó fuerte, le llamó grande y le llamó un Dios temible. Nehemías reconoció que Dios no olvida sus promesas y que su amor a los que le aman siempre estará presente. Si tú eres un hombre o una mujer que ama a Dios, no puedes dudar de ese gran amor que te tiene. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios libera nuestro corazón, nos trae su amor libertad, pero sobre todo su amor nos impulsa a tener valentía. Y Nehemías, después de identificarse y de orar, le dijo: Señor, préstame atención, que tu oído esté abierto y que tus ojos puedan también mirar la oración de este su siervo. Se identifica como un siervo de Dios, como un hombre que está dispuesto a entregarse sin condiciones ni reservas. Y le dice: yo hago delante de ti esta oración de día y de noche. Podemos notar la intensidad de tiempo. No era una oración somera, no era una oración que nada más se pronunciara de forma liviana y en un tiempo breve, sino que buscó el rostro de Dios desde el mes Quisleo hasta el mes Nisan. Cerca de 4 meses, desde el mes de noviembre, diciembre hasta el mes de abril. Y Nehemías de día y de noche oraba por los hijos de Israel, oraba por los siervos del Señor y confesaba los pecados del pueblo. Y para entender la oración de Nehemías habría que ir al profeta Malaquías. El profeta Malaquías es un libro que está a la par del libro de Nehemías. En realidad, lo que se escribe en Malaquías es toda la descripción de la condición espiritual del pueblo de Israel. Habían pasado 90 años y no había una obra espiritual, no había servicios en 90 años en el pueblo de Jerusalén. ¿Cómo podría sobrevivir una nación en su vida espiritual si no tenían ese acercamiento, no ofrecían sacrificios, si no iban delante de Dios a rendir culto? Y habían pasado ya hombres que intentaron reconstruir los muros de Jerusalén y no pudieron lograrlo. Vemos en este apartado que lo que Nehemías está confesando es toda la corrupción que el capítulo 1 de Malaquías señala. Los sacerdotes estaban entregando una ofrenda desagradable a Dios. Estaban dando de los animales enfermos, cojos. Estaban entregándole a Dios algo que a Dios no le satisfacía. Lo que ellos estaban haciendo era promover un sistema ya corrupto y un sistema que estaba verdaderamente degradado y estaba degradando también a las generaciones de sacerdotes. Lo que vemos también es que había pleitos dentro del seno de la familia. Se hizo palpable que las familias en los tiempos de Nehemías pudieran comenzar a tener conflictos al grado de promover el divorcio. Había familias disfuncionales, había falta de integridad. De forma abierta, con alevosía y ventaja,
Los hombres estaban olvidando el pacto que habían hecho con Dios, con la mujer de su juventud. Había un sinnúmero de prácticas verdaderamente lamentables. El sistema religioso de los días de Nehemías se había corrompido. El sistema que debería dirigir, recordar los mandamientos del pueblo. El sistema que tenía la responsabilidad de advertirle a los del pueblo de Jerusalén de sus malas acciones o de su comportamiento inapropiado. Era el mismo sistema que estaba promoviendo lo desagradable y lo equivocado. Era el mismo sistema que estaba dañando la vida del pueblo. ¿Cómo se ha sentido en estos días? ¿Cuál ha sido su respuesta ante la ausencia de servicios como habíamos estado acostumbrados? Estos hombres durante 90 años, imagínense que durante 90 años no haya culto en las iglesias para el Señor. Es más o menos lo que estaba pasando en este pasaje y en esta parte de la historia del pueblo de Israel. Si estos días, estos meses que hemos vivido, hemos sentido un gran deseo por regresar a nuestras reuniones presenciales, hemos sentido que en algún punto hemos subido espiritualmente y hemos bajado, hemos sentido que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero el pueblo había perdido lo más importante. Cuando dejamos de construir en la vida espiritual, cuando nuestro fundamento no es lo espiritual, estamos destinados al fracaso. Cuando comenzamos a construir nuestra vida espiritual en algo que no es espiritual, seguramente vamos tarde que temprano a mirar a nuestro alrededor ruinas. Nos vamos a ver afrentados. Vamos a estar desafiados por el entorno de nuestra vida. Vamos a ser derribados, vamos a ser quemados con un fuego extraño. Nos vamos a encontrar en un terrible mal. Nehemías confesó. Y cuán importante es la confesión. Cuán importante es orar y confesar delante de Dios. Una práctica que la iglesia ha olvidado en los últimos años. Cuán importante es que vayamos delante de Él, pues se ha dicho en el libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que si el pueblo de Dios se humilla, el Señor oirá desde los cielos y traerá sanidad sobre su tierra. Si el pueblo va y confiesa delante de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y para limpiarle de toda maldad. Nehemías sabía que la oración era un recurso invaluable. Nehemías sabía que el ayuno le permitiría ir más allá de sus propios límites. El ayuno te ayudará a ir más allá, pero principalmente el ayuno nos ayuda para humillarnos delante de Dios. El principal propósito de ayunar es que podemos nosotros despojarnos de nuestro orgullo, podemos quitar nuestro narcisismo, podemos quitar todo aquello que violenta nuestra vida y que nos roba lo esencial de la naturaleza cristiana, que es estar sometidos a Dios y a su autoridad. Cuando ayunamos, entonces podemos depender de Dios totalmente, aunque muchas veces decimos que confiamos en Dios. Aunque muchas veces nuestros labios han expresado mediante palabras o mediante cantos que nuestra confianza y nuestra seguridad está plena en el Señor, vivimos una vida de mucho desequilibrio, vivimos angustiados, vivimos desanimados, vivimos frustrados, vivimos sin tener una estabilidad, vivimos sin paz. Vamos a la cama cuando la luz del día se apaga y cuando la luna ilumina junto a las estrellas la noche, y decidimos orar, platicar con Dios y proceder a descansar, y cerramos nuestros ojos para dormir, pero hay algo que no nos permite descansar. Hay algo que no nos deja tener la tranquilidad que deberíamos tener.
Y cuando la luz nuevamente se enciende en la mañana y abrimos nuestros ojos, pareciera que vivimos de forma desconfiada. Pareciera que esa seguridad que debemos tener se ha esfumado por todas las terribles noticias. Debemos aprender a confiar en Dios y en su promesa. Debemos aprender a confesar los pecados que hemos cometido. Debemos ir delante de Él y decirle: Señor, me humillo hasta lo sumo, porque yo reconozco que el control de las cosas no está en mi poder. Te entrego a ti el control de todo, sabiendo que tú no me vas a defraudar. Ten esa convicción fuerte. Ten presente que Dios no te defraudará nunca, que Dios habrá de cumplir las promesas y habrá de cumplir lo que Él ha dicho. Y Nehemías era un conocedor, y esta es una interesante actitud. Era un hombre que conocía su historia, era un hombre que conocía la promesa, era un hombre que no había olvidado que Dios es un Dios de pactos y un Dios de promesas fieles. Y el versículo 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Está apelando a la historia, está haciendo un planteamiento delante de Dios respecto a lo que Dios habló, no con cualquier persona. Este hombre es uno de los líderes más representativos, un hombre que pudo disfrutar la gloria de Dios, un hombre que recibió el decálogo de los 10 mandamientos. Moisés, aquel que ante el ejército de Faraón y ante el mismo Faraón pudo evidenciar el poder de Dios. Moisés, el instrumento divino para que el mar se abriera en dos. Moisés, el hombre que fue preparado en el desierto, el hombre que fue afirmado en el desierto, el hombre que Dios trazó un plan con su vida para que el pueblo de Israel llegara hacia la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y dijo Nehemías: Dios, tú le has hecho una promesa a Moisés, tu siervo, en el pasado, que si pecáramos, tú ibas a dispersar a los pueblos. Y es lo que estaba ocurriendo. El asunto del exilio de Israel, el asunto del exilio del pueblo de Jerusalén, la afrenta, el terrible mal que estaban viviendo, los muros destruidos, las puertas quemadas a fuego, tenían un origen y era el pecado. Habían abandonado a Dios y Dios los dispersó como lo había prometido. Pero también Nehemías le dice: pero si volviéramos a ti, porque tú lo has dicho, y guardáramos, si reteniéramos, si pusiéramos cuidado a tus instrucciones de vida y los pusiéramos por obra, si los practicáramos, aun cuando la dispersión o el exilio fuera en el extremo de los cielos. Qué profundo es esto. Tú habrías de hacer volver a tu pueblo y los traerías a habitar a la tierra de Jerusalén. Y Nehemías le dice: ellos son tu pueblo, ellos son tus siervos, que con tu mano poderosa has redimido, que con tu gran poder tú te has manifestado. Y Nehemías termina este diálogo, esta oración delante de Dios diciendo: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, no solo él, sino a la oración que otros más estaban también realizando, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías se ubica, y esta es una interesante actitud, porque es la actitud del reconocimiento. Él dice: yo quiero reverenciar tu nombre. Era un deseo legítimo. Nehemías quería delante de Dios presentarse como un adorador y le pide que le conceda éxito a lo que ya ha planeado. Estuvo orando durante una larga jornada. No solo él, sino un grupo de hombres también oraron con él. Y le dijo: voy a presentar un plan delante de aquella persona que pudiera ayudarme. Pero antes de ir y presentar un plan delante del rey, yo presento el plan delante de ti. Yo presento los planes delante de tu presencia. Queridos amigos, queridos hermanos y amada familia, expresar los sentimientos en medio del dolor es una actitud prudente,
porque es una forma en la que Dios traerá sanidad en nuestro corazón. Llora, consuela, porque Dios te ha consolado. Expresa tus sentimientos y permítete experimentar ese dolor que te está consumiendo en el corazón. Acércate a Dios con compromiso y humíllate mediante el ayuno y búscale mediante la oración. Analiza, evalúa y elabora un plan. Confiesa cualquier pecado, pero principalmente apela a la promesa que Dios te ha dado. El Señor nos ha dado infinidad de promesas. Las crisis se presentarán. La crisis más terrible de Jerusalén era una crisis espiritual. La crisis de Jerusalén desencadenó otra serie de crisis como un efecto bola de nieve. Y hubo crisis en el sistema religioso, hubo crisis en la política, hubo crisis en la economía, en la sociedad, hubo crisis, afrenta y dolor porque lo espiritual lo estaban haciendo mal. ¿Qué nos estará diciendo Dios hoy a través de este tiempo y a través de lo que Nehemías nos enseña? Evaluémonos como lo hizo Nehemías y permitamos que Dios nos ayude a identificar qué tipo de crisis es la más aguda y crónica que estamos pasando. Hoy más que nunca una generación se tiene que levantar, un hombre como Nehemías y siervos como los que Nehemías tuvo a bien tener, siervos con los cuales se rodeó para orar y clamar delante de Dios. Hoy más que nunca esta generación tiene que ver modelos saludables de una vida espiritual que se puede alcanzar en Dios, modelos sólidos y ejemplos de madurez cristiana. Hoy más que nunca el mundo tiene que ver adoradores. Hoy más que nunca la vida espiritual tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Hoy podemos, al igual que Nehemías, ir delante de Dios con una correcta actitud y salir del lugar secreto para enfrentar todo lo que venga, malas noticias, crisis y cualquier situación con una correcta actitud. Dios nos conceda el éxito. Dios nos permita que su nombre sea glorificado mediante sus labios y Dios cumpla su promesa en nuestra nación, en nuestra vida, en nuestra casa, en cada área. Dios cumpla lo que Él ha prometido. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.